Muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora. Aquí en apoyo de Luis, quien debió realizar un Gili viaje con su Gili coche en función de un importante encuentro justamente relacionado con giliworld.net. Los productos Gili son parte, bien saben, de la tienda Pandora y parte de la vida de todos los terapeutas productores de la Caja de Pandora, y al mismo tiempo Gili es una familia también que se está extendiendo a través de consultas, de aprovechar Gili en terapias y de adquirirlo nuevamente a través de giliworld.net. Comenzamos, tal cual hace Luis a diario, o al menos de lunes a jueves, que ya es bastante. En su reemplazo, una maratónica jornada de 7 horas, un primer bloque de 4 programas que comienza ahora mismo con la presencia del terapeuta energético, armonizador y experto en regeneración celular, Antonio Corellano, en función de presentar el tema armonía psicoemocional y nanofrecuencia y su espacio terapéutico, armonía espacio cuántico. Luego continuaremos con una clase de Carlos sobre apuntes de educación integral, ahí en la vía de nuestro ciclo de salud integral y psicología, Comité de Despiertos, hoy por su capítulo 23. Luego nada menos que Mariano Arnal de Aquamaris, Conócete a ti mismo, y todo el mundo, por supuesto que del agua de mar, no podía ser de otra manera, de la mano de Mariano. 20 horas, Víctor Lucia Sánchez y entrenamiento psicológico para generar abundancia con un muy formado colega terapeuta. Luego, 21 horas, espacio ASEA con Silvia, Francia, Alcántara y Carlos. Y 22 horas, las tertulias que vienen siendo habituales de el maestro Jaime Garrido sobre San se acabó. San se acabó, y el invitado del día de hoy de Jaime, un señor Abelardo Oscar, por supuesto. Sin más, vamos a presentar a nuestro gran amigo Antonio Corellano. ¿Cómo estás, Antonio? Tanto tiempo. Muy bien, mucho gusto. Encantado de volver a saludarte. Bueno. Y a toda tu audiencia. Un placer, Antonio. Con Antonio tenemos el gusto de habernos conocido, habernos tratado en varias oportunidades. Yo asistí a la Feria Esotérica de Madrid de 2019. Allí le realicé una entrevista también para la Caja de Pandora. Filmamos el espacio con todas las estructuras armonizadoras de Antonio. Tuvimos encuentros relacionados con el armado de cursos, ahí por el lado de mi tarea de coach de organización profesional. Cursos de regeneración celular con nuestro gran amigo y sabio Tony. ¿No es así, Antonio? Y bueno, tuvimos algún encuentro cibernético este año, también relacionado con tu espacio, y ahora, ¿por qué no? Otro encuentro sobre todo lo que tenés para compartir, mostrarnos y enseñarnos sobre nanofrecuencia, armonización psicoemocional y tu espacio de Zaragoza, armonía espacio cuántico. Entonces, te escuchamos, Antonio, en relación a, digamos, para empezar con cierto orden terapéutico, ¿por qué no? ¿Qué es el espacio cuántico? Es un espacio dedicado al tratamiento vibracional, basado principalmente en la biofísica. Y dentro de un contexto muy concreto que se llama inclusividad armónica. Inclusividad armónica trata cómo los patrones onda de los arquetipos energéticos que contienen las figuras geométricas cuánticas inducen al conjunto de las frecuencias que configuran la realidad de una persona, de manera que todas estas frecuencias que configuran la realidad se armonizan en un punto, el punto de vacío, y de este modo las frecuencias inarmónicas que generan bloqueos, malestares, dolores, etcétera, desaparecen y y las frecuencias armónicas son las que emergen del interior
con una connotación espiritual muy importante, dado que cuando una persona experimenta el punto de vacío, quiere decir que está en contacto pleno y hay un flujo de su ser de luz claro que le permite, pues, en ese momento sentir su máximo nivel de capacidad intelectual, su capacidad de autosanación, etcétera. Es el estado en el cual el ser es su ser. Es decir, se desliga de la personalidad, se desliga del cuerpo mental para conectar con su esencia cósmica, con lo que realmente es, ¿no? Esta es, en síntesis, la práctica principal y la razón de ser de espacio cuántico. Muy bien, Antonio. ¿Qué vendrían a ser los puntos de armonización y la inclusividad armónica? Tenemos entendido que son nociones medianamente integradas o bastante integradas. Sí, porque la inclusividad armónica es la vía de armonización y de armonización no solamente física, sino de todos los planos concienciales, y los puntos de armonización son los lugares que estamos promoviendo para que personas puedan realizar esta actividad incluso en un consultorio, desde un consultorio hasta una sala de armonización o un espacio cuántico completo como este, o incluso en determinados lugares, por ejemplo, donde hay muchas personas que trabajan o que van, etcétera, se pueden crear puntos de armonización para que las personas tengan experiencias antiestrés, por ejemplo, que es uno de los temas que más afectan a la salud, u otros, o simplemente, sencillamente, para que las personas puedan encontrar un lugar fácilmente donde, sin esfuerzo, sin creencias, sin ideas organizadas, tan solo la experiencia de sentirse bien, sentir su ser, puedan encontrar el equilibrio y la armonía en su vida. Muy bien, Antonio. ¿A qué llamarías los kits de armonización? Algo relacionado con aquellas experiencias que filmáramos en la Feria Esotérica de Madrid, las estructuras piramidales, algunas hasta conectadas con agua, otras con camillas. Sí, qué buena memoria tienes. Efectivamente, por ejemplo, el kit más sencillo es un juego de emisores de nanofrecuencias que lleva 9 emisores de nanofrecuencias de 7,23 centímetros y 3 de 12,5 centímetros. Estos son los que se ponen a lo largo del cuerpo y la persona en una sesión puede encontrar unos niveles de liberación de estrés, de bienestar, sentir el vacío, encontrar un estado de paz maravilloso o incluso tener experiencias interiores. Este es el kit más pequeño para alguien poder practicar la inclusividad armónica. Luego se van integrando diferentes elementos, como pueden ser, por ejemplo, como tú dices, que recuerdo que viste en Madrid, la pirámide de nanofrecuencias que lleva un generador de frecuencias escalares y nanofrecuencias, que es una fuente de agua. Entonces, en el generador de nanofrecuencias entra el agua y las frecuencias y frecuencias escalares se van incorporando a las burbujas de agua. Y el catalizador cósmico de la pirámide lo que hace es generar un toroide de nanofrecuencias que permite unos estados de armonización psicoemocional excelentes. De tal manera que la persona está en un estado delta, teta, incluso, estados de neuromodulación muy bajos, y esto le permite ver y comprender esos problemas que hay en su vida que cuando están en el cuerpo mental lo atrapan de tal manera que no tiene capacidad de solución. Sin embargo, en un estado de introspección tan fuerte, tan potente, puede ver y resolver sus enigmas, sus problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y ese es otro de los equipos, pero luego tenemos una gama muy amplia de figuras geométricas de tamaño natural. Por ejemplo, pues tenemos pirámides de 2 metros, pirámides de 3 metros. A veces hacemos combinaciones de una pirámide, una camilla, una pirámide de 1 metro, una pirámide de 2 metros y una pirámide de 3 metros, todas superpuestas.
y esto permite que el estado de conciencia neutro se expanda enormemente y la persona pueda tener como una especie de gestor multidimensional, ¿no? También tenemos dodecaedros de 3 metros, de 2,5 metros, icosaedros, que es la figura geométrica del agua para las emociones y los sentimientos cuando las personas están muy equilibradas. Disponemos de cuboctaedros, que es una figura que creó Arquímedes y que es un excelente reestructurador energético. Igualmente, tetraedros, que son figuras para el fuego de transformación, bueno, y una gama muy amplia que se pueden ir configurando kits de armonización para crear puntos de armonización, ya sea desde un consultorio, como te digo, hasta un espacio cuántico como este, ¿no? Entonces, si te entiendo bien, fuera de que vos tengas tu gran espacio de armonización de Zaragoza, es como que también enseñaras a que las personas se puedan armar su propio espacio armonizador, le facilitas obviamente el conocimiento y el mismo producto que constituye cada una de las estructuras, algo así. Efectivamente. Tú no lo podías expresar mejor yo. Genial. Sí. Muy bien, Antonio. Nos pasaste una serie de imágenes que, digamos, si vos me las pasaste en el orden con el que te gustaría presentarlas, podemos ir a hacerlo en el momento que vos decidas, pero ya que mencionamos las nanofrecuencias y que sos especialista en nanofrecuencia y además distribuidor de nanofrecuencias primigenio, me parecería raro que no tengas un módulo, una placa cerca tuyo para que nos puedas mostrar y explicar básicamente de qué se tratan las nanofrecuencias. Ok, es un emisor de nanofrecuencias, contiene una serie de óxidos y minerales que al contacto con un par galvánico o una pila galvánica emiten unas frecuencias de muchísimos gigahercios. Son frecuencias muy pequeñitas que se repiten con muchísima intensidad y el objetivo principal de los emisores de nanofrecuencias es tan sencillo como que impactan en las moléculas de agua que hay en el cuerpo y los 2 átomos de hidrógeno que cuando en el cuerpo el agua está con muchas partículas disueltas y forman clústeres muy grandes, quiere decir que los átomos de hidrógeno están en geometría de 90 grados, de 180 grados, de 270 grados, etc. Y esto lo que hace es que se formen partículas de agua muy densas, muy bloqueadas, con lo cual el agua pierde vitalidad y energía. Y eso hace que el terreno celular no favorezca la generación de impulsos eléctricos, que es una de las razones principales de la célula. Cada célula tiene un rango de generación eléctrica que es lo que aporta al torrente vital. Cuando esto se bloquea, principalmente por estrés, por radiación, por malos tratos, por utilizar mal las facultades que tenemos, como son pensar, sentir y expresar, estos generan bloqueos, el terreno del cuerpo está, como digo, muy pastoso, muy denso, y las células les cuesta mucho generar este nivel de intensidad eléctrico para estar en buen estado del organismo. Entonces, ¿qué hacen las moléculas de agua? Hacen que los 2 átomos de hidrógeno se pongan en una geometría de 100,45 grados. En esa geometría, que es la geometría original, cuando en la atmósfera se crea el agua, no puede haber ninguna partícula. Por tanto, el agua tiene el máximo nivel de vitalidad y de energía, y las subpartículas atómicas que forman los átomos de hidrógeno y el de oxígeno, en ese estado se sincronizan y alinean con la luz del universo, básicamente con la frecuencia maestra del universo, que son los fotones. Eso supone que esa sincronización genera un estado cuántico en el organismo, porque se liberan de todas esas partículas que hacen resonar con vibraciones densas y bajas. Entonces aparecen las frecuencias armónicas y la persona tiene unas experiencias extraordinarias, tanto de liberarse de bloqueos físicos,
emocionales, psicológicos, etcétera, ¿no? Esta es la razón de ser principal de los emisores de nanofrecuencias. Gracias por recordármelo, Carlos. No, Antonio, por favor, nos conocimos en función de las nanofrecuencias y después de todo lo demás, y nuevamente el recuerdo para aquella Feria Esotérica de Madrid. De paso, te pregunto por ignorancia, aquello fue en 2019. ¿Qué fue de aquella feria que teníamos entendido que era más o menos anual o cambiaba de ciudad o no era exactamente anual? Bueno, es que date cuenta que estás hablando del 19, cuando luego fue, un segundo, fue en el 20, la feria estábamos a mitad de feria cuando, en marzo, cuando se produjo la hecatombe de este asunto relacionado con el COVID, y entonces cortaron la feria, nos tuvimos que ir, incluso había gente que me decía, vete de Madrid que no te van a dejar salir, y todavía no había tomado ninguna decisión política, ¿no? Entonces, es más, fuimos tan ingenuos que la organización dijo, los dueños del lugar nos van a dejar para mayo 10 días libres a cambio de esta situación que ha pasado, ¿no? Imagínate, qué ingenuos pensar que de marzo a mayo eso se iba a cambiar y se iba a solucionar, ¿no? Entonces, es que no ha habido ferias, es que ya no se han hecho ferias, ni salones, ni encuentros de ningún tipo. Únicamente tuve la suerte, en septiembre me fui a un congreso de yoga a Marbella, que ahora voy en junio a otro a Jerez de la Frontera, porque me gustan mucho los congresos de yoga, porque ahí las personas están buscando trabajarse a sí mismas y cuando entran en este tipo de experiencias es impresionante, es maravilloso lo que les sucede, ¿no? Entonces me gusta mucho ir a los congresos. Y va a ser el siguiente, o sea, desde septiembre del año pasado no he ido a ningún lugar. O sea, afortunadamente que lo he aprovechado para crear este espacio cuántico, claro. Muy bien, Antonio. Me estoy enterando ahora mismo por vos mismo que el año pasado al menos comenzó. Después se interrumpió, le mandaron cuarentena a la feria también, pero no sabía que al menos había empezado. Y también en Madrid y también en el mismo predio. Sí, sí. Sí, que era un espacio bastante interesante. Antonio, algo que dijimos medio así al pasar, ¿por qué algunas de tus estructuras, que ya en momentos comenzamos a mostrar una por una para que nos comentes, están justamente relacionadas en contacto con agua? Las que están en contacto con agua son las pirámides de nanofrecuencias, porque el generador de nanofrecuencias tiene una fuente, el agua entra en el generador, luego se cae, hace un ciclo y ese sonido ayuda a la persona que está en la pirámide de nanofrecuencias a relajarse mucho más profundamente. Además del toroide energético de frecuencias escalares y nanofrecuencias que crea la pirámide como tal. Muy bien, Antonio. Comenzamos a hacer un muestreo de las imágenes relacionadas con tus dispositivos de armonización, con el espacio cuántico. Y aquí va la primera. Nos corremos para este lado mejor. Ok, reestructuración energética. Bien, esta fotografía corresponde a la sala de abajo, que es la sala de autoarmonización. Es una sala que tiene unos 200 metros cuadrados y hay 13 figuras geométricas. Y entonces las personas llegan ahí y ellas mismas, o si necesitan un monitor, entran en una figura y a través de estos conceptos de la inclusividad armónica, la persona empieza a sentir cómo esos arquetipos energéticos le transmiten unos patrones onda que son los que van armonizando su energía, ¿no? Y por eso le llamamos de reestructuración energética porque una persona puede pasar por 1, por 2 o por 3 figuras, por las que quiera, durante el tiempo que quiera. Es muy baratito, cuesta 15 euros una hora o 10 euros media hora o 20 euros 2 horas. O sea, es muy barato y es para que las personas se autoarmonicen por sí solas, sin ayuda de nadie, ¿no? Antonio, te dejo comentando la segunda carátula. Ok. Ahí está. Aquí tenemos una persona que está
haciendo una experiencia que llamamos limpieza del biocampo energético y evanescente. Entonces, lo que hacemos es girar una figura geométrica encima de su cabeza en dos sentidos. Uno es para succionar sus energías, sus frecuencias inarmónicas, y el otro es para que se acoplen las frecuencias armónicas. Esto, lo que sucede en una persona, en cualquier persona, es que toda la radiación que sufrimos, las patologías telúricas que pueda haber en un lugar donde se viva, su ritmo de vida, la contaminación, los ruidos, el desequilibrio iónico, etcétera, afecta a su estado energético, y entonces se crean muchas frecuencias en su entorno que es muy difícil para una persona de limpiar y de superar. Entonces, con este servicio, eso es lo que hacemos, limpiar esa energía, y además, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, se crea un campo evanescente que es en la zona del chakra corona, que lo que sucede es que con su resonancia, cada una persona según piensa, se expresa y siente, genera una vibración que eso se fusiona con todo este biocampo energético, con todos esos ataques que siente el biocampo energético, y se crea como si fuese un estado energético que te domina, ¿no? Que te utiliza como si fuese un títere en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, al limpiarlo, las personas sienten unos estados de relax, de paz, etcétera, increíbles. Y esto lo pueden ver en experiencias que hay en YouTube, en Espacio Cuántico, poniendo la palabra Espacio Cuántico, o en Instagram, pueden ver experiencias de estas. Es impresionante lo que puede suceder, Luis. No te oigo, Carlos. Perdona, Antonio, tiene que haber sido un ataque energético que me hizo olvidar de volver a encender el micrófono. Okay. El campo de las terapias alternativas circula mucho y, por supuesto, que con bastante propiedad para algunos casos, el considerar al menos la posibilidad de que más bien estemos manejados por traumas, pero a la vez por programas, y a veces por programas de una larga data ancestral, propios del árbol familiar. Entonces, en sentido general, tus sistemas de armonización llegan a producir un desbloqueo profundo. Ese desbloqueo profundo puede tener alcance en los traumas que son de la etapa de la crianza hacia aquí, o también en algún tipo de programa familiar más profundo, más enraizado y, si se quiere, hasta karmático. Bueno, precisamente os voy a contar una experiencia que me sucedió en Madrid. En esa feria que tú dices, llegó un director de teatro que no recuerdo su nombre, y este hombre venía recomendado por otra persona, ¿no? Y él en una cama de nanofrecuencias con una pirámide, nada, le coloqué, y yo me fijaba en él y lo veía muy serio, muy rígido. Y bueno, continuaba hablando con unas personas que están ahí, y de repente, cuando me vuelvo, lo veo riéndose, partiéndose de la risa, y ja, 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 ja. Y bueno, fue increíble. Cuando le saqué de la experiencia, le pregunté, oye, ¿por qué te reías? Y me dice, ¿qué por qué? Porque he estado con mi madre, o con mi padre, que había muerto hace muchos años, y con mi madre, y se llevaban fatal, y estaban los dos encantados y riéndose y tal y cual. Es decir, que trascendió planos energéticos y pudo comprender muchas cosas de su familia, que de esta forma a él le vinieron de maravilla para entender, para cambiar su posición, para mejorar su estado, ¿no? Efectivamente, tanto toda la influencia que viene a través del ADN como las que viene a través del cuerpo mental pueden enfocarse, pueden trabajarse y se pueden conseguir grandísimos resultados, ¿no? Bueno, impresionante, Antonio. Que me haces acordar también de algunas líneas terapéuticas que hablan de las corazas, que relacionan, bueno, lo traumático, ya sea de esta vida o hasta inclusive lo ancestral, con que el cuerpo en sentido general se te bloquea de tal manera, en particular los músculos, o a veces las células, o a veces, las connotaciones relacionadas con el mismo ADN. Pasamos a ver, ¿qué nos dice esto por aquí?
Ok, estamos ante un octaedro. Un octaedro es una doble pirámide que está hecha con la proporción de la pirámide de Keops. Entonces, aquí, en esta figura, la persona está vendada y se deja llevar. Y cuando la persona sensibiliza con los arquetipos energéticos del octaedro, pueden pasar cosas increíbles. He visto a personas ahí tener experiencias fantásticas. Un escritor que estuvo aquí precisamente hace poco, en mayo, en el espacio cuántico, en esta figura, me llama, me dice: Antonio, por favor, trae papel y bolígrafo. Y él estaba con una vibración altísima, altísima, altísima. No podía contener tanta energía. Y me dice: toma nota. Y tomo nota, tomo nota. Y ya cuando termina, él estaba muy fuera de sí. Obviamente le ayudé a controlar, fue muy sencillo. Y entonces, cuando ya se serenó, estaba calmo, me dice: estos son los 7 títulos y los temas de los libros que tengo que seguir escribiendo. Que en el octaedro me ha ocurrido ya en varias ocasiones personas que ven cómo las 12 hebras del ADN le salen los hilos marrones oscuros y entran hilos dorados. Y esas personas que tienen esa experiencia se bañan en amor. Es algo impresionante. En YouTube hay una de esas experiencias que una señora lo cuenta, no lo cuenta con todas las palabras, pero sí que dice: y es que me he bañado en el amor. Dice: si todo el mundo tuviese esta experiencia, no habría ningún problema en la humanidad. Aquí acabamos de poner tu página web, armonizarse.com, tenés Facebook, seguramente YouTube, pero bueno, como ocurre en mi caso también y en el tuyo, y creo que en el de más o menos la mayoría de las personas que tenemos página web, un poco nucleamos todo ahí, y desde nuestra página web se derivan nuestras vías de contacto, y en contacto, valga la redundancia, con todas las redes sociales que tengamos. ¿Es así, Antonio, en tu caso, desde tu página web? Sí. ¿Vemos videos y tus demás redes? Todavía no he puesto el Instagram, que es Espacio Cuántico. O sea, siempre poner Espacio Cuántico y ahí sí que sale todo. Espacio Cuántico. ¿Qué tenemos por aquí? Ok, esto es un espacio precioso, celestial. Las personas cuando entran a este consultorio no quieren salir, tiene una energía extraordinaria. Y este es el espacio que utilizo para activar la glándula pineal. Utilizo igualmente los emisores de nanofrecuencias, la geometría, pero también utilizo luz de fosfeno y le hago una guía para conseguir que active la glándula pineal, que es el órgano de trascendencia de todos los planos concienciales, ¿no? Es una maravilla. ¿Qué más podés enseñarnos acerca de la glándula pineal, tan nombrada y renombrada y mal hablada también? Bueno, es que era muy joven cuando un maestro de una escuela esotérica me regaló una cajita de madera que llevaba un negativo con el cerebro seccionado y la glándula pineal destacada. Y dentro de la cajita había una lucecita. Entonces me ponía a oscuras, encendía la lucecita y me concentraba en la glándula pineal y conseguí cosas impresionantes. Es que trasciendes a todos los planos físicos. Cuando te sitúas en la glándula pineal, si la tienes activada. Es algo impresionante. Indescriptible también. No, me haces acordar justamente a cierta línea que no conviene demasiado nombrar. Pobre gente sufrió robo de documentos y atentados, que hablaban de la conexión cuerpo-mente. En todo caso, la glándula pineal excede esto de la conexión cuerpo-mente. Hablamos de algo superior, y todo desde una glándula. Sí. Bueno, yo te puedo contar una experiencia. Sí, por supuesto. Que precisamente estábamos en Lima hace muchos años y estábamos tomando un café o algo en un bar los dos, el señor que me había hecho el regalo, y ya tenía mucha práctica por mi parte, y en ese momento tuvimos tal conexión los dos con la glándula pineal que vimos cómo toda la gente que caminaba por allí estaba absolutamente perdida, estaba en un plano que podía considerarse que era el plano de la muerte.
Nos estás hablando de una especie de nueva versión de Ellos Viven. No sé si viste la película de que se ponen los anteojos negros y ve que son todos esqueletos porque son zombies, son muertos en vida. Pero bueno, qué Algo impresionante. así, sí, eso, algo así, eso es así, así, eso. Ellos Viven. ¿En qué año fue eso? Bueno, para decir el año de la versión. Sí, eso fue en el 83, 1983. Unos 10 años después de la película They Live. Bueno, increíble, Antonio, porque me remitiste a esa película que es un clásico del cine que se puede llamar, no quiero decir místico, gnóstico o cosa por el estilo. ¿Cómo se llama la película? Ellos viven en español y en inglés They Live. Es increíble. Y no está demasiado lejos de lo que vos contás y encima lo tuyo es real. Bueno, pero con la glándula pineal tengo muchas experiencias que contar, ¿eh? Uf. Bueno, es una cama de amatistas con miles y miles de amatistas y tiene unos rayos infrarrojos que calientan las amatistas y entonces esto genera unas frecuencias que liberan los bloqueos de los nervios, de los huesos, de los músculos e incluso calcificaciones que se diluyen también con una cierta práctica, claro, con una continuidad. Y las personas salen absolutamente relajadas, sin dolores en la espalda. Muy bien, Antonio, aquí reacomodando un poquito la parte técnica. Y ahora vamos, no hacia aquí, que es de donde venimos. Esa ya la hemos visto. Sino justamente hacia aquí. Bien, esa es la experiencia por excelencia, es clave. Es la siesta antiestrés o puede ser sesión antiestrés. Es decir, una persona en una cama de nanofrecuencias, como está ahí Daniela Blume, con una pirámide, puede recuperar el equilibrio psicosomático de una forma extraordinaria y tener experiencias increíbles, pero sobre todo sentir paz, calma, serenidad, alegría. Esto es. Y dura 30, 40, 50, una hora, lo que se quiera. A ver, por aquí. Es lo que nada menos que está en el título de nuestro programa. En claro, parte. Es la pirámide de nanofrecuencias que hacía referencia, que viste en Madrid, que cae el agua, que genera frecuencias escalares y nanofrecuencias, y el gorro cósmico es lo que hace que se produzca el toroide de nanofrecuencias y es sumamente placentera, es una experiencia fantástica. Sobre todo para tener claridad, ¿no? Sí. Te dejo con la siguiente imagen, pero recordá por ahí justamente correrte para no quedar... Ok, entendido. Drenaje linfático. Bien, ese es un equipo creado por la Universidad Politécnica de Valencia y tiene diferentes programas, 18 programas, para aplicarlos, por ejemplo, a limpiar las toxinas, a limpiar el ácido úrico, para estrés, para sueños cálidos, en fin, por ejemplo, para regular las glándulas endocrinas, para diabetes, para jaquecas, etcétera. Es un cuerpo que limpia principalmente el cuerpo y hace que recupere vitalidad. Es una de las vías que aquí más trabajamos y luego es una de las partes fundamentales en un circuito de armonización. Bueno, es que es tan sencillo explicar esto. En YouTube y en Instagram, poniendo espacio cuántico, hay muchas experiencias de drenaje linfático y son extraordinarias. Luego esto nos permite, una vez que el cuerpo está limpiado por dentro, limpiarlo por fuera con la figura geométrica, limpiar el biocampo energético, para después ya acceder a experiencias más profundas como pueden ser el octaedro que han visto o la pirámide de nanofrecuencias. Tenemos, por ejemplo, un área que está dedicada al consciente donde se realizan masajes ayurvédicos o de otro tipo. También ahí se realizan sesiones de sincronización de los sentidos y trabajamos con geometría, con emisores de nanofrecuencias, con aromas esenciales, con sonidos, con colores, con
con diapasones de armonización de cuarzo. Bueno, con diferentes elementos para conseguir que los sentidos externos se armonicen y esto permita que los sentidos internos puedan aflorar de una forma suave, consciente y equilibrada, ¿no? Una vez que tratamos el consciente, tenemos otra área para tratar el subconsciente. Y ahí tenemos un sillón de nanofrecuencias con una pirámide y encima de la pirámide tenemos un tetraedro, que es la figura del fuego, que es transformación. Ahí con una luz de fosfeno orientamos a la persona para que se mire por dentro, pueda sacar sus bloqueos de forma serena, verlos desde otro punto de vista. Les ayudamos con una técnica para que puedan revisar su subconsciente de una forma sana, sin tiranteces, y llegan a tener experiencias muy profundas que en muchos casos, por ejemplo, les produce mucha emoción. Es como un proceso de liberación tremendo, ¿no? Y luego tenemos incluso un área del inconsciente para, si acaso es necesario, pues ir a las raíces de los bloqueos cuando son de temprana edad, de niñez o del feto, cosas así. Entonces se requiere de una vía especial y esto nos permite pues ayudarles a que más fácilmente y de una forma rápida pues pueden encontrar las claves principales para vivir en armonía, ¿no? Que son la serenidad, el equilibrio, la alegría y un cambio en la percepción de sí mismos y la percepción de los otros. En el Tao hay una frase muy, muy importante cuando el maestro le dice al alumno, le responde al alumno que le pregunta, maestro, ¿cómo hemos de tratar a los otros? Y el maestro les dice que los otros no existen. Desde nuestra perspectiva cuántica, el otro, por supuesto, no existe. Pero es que tampoco existe el antes, el después, ni el alto y abajo. El estado cuántico es un estado en el que todo está en un continuo proceso de interacción, de cambio y donde la subjetividad tiene mucha, mucha importancia. Es decir, lo que nosotros vemos con nuestros paradigmas es lo que va a pesar y lo que va a aquilatar cualquier cosa. Entonces, si conseguimos liberarnos de paradigmas que están configurados pues desde la niñez, desde aspectos de poca apertura, desde experiencias muy repetitivas y que no nos abren vías de expansión y de comprensión, entonces podremos acceder a estados cuánticos y tener experiencias maravillosas, ¿no? Y para poder acceder a estados cuánticos, sin duda, se ha de pasar por sentir el ser y por ser el ser, ¿no? Y esto conlleva un estado de unificación y de armonía extraordinario, ¿no? Que no siempre desde luego, no es fácil de alcanzar, no cabe la verdad, porque es el gran tesoro, ¿no? El gran tesoro es trascender toda la dualidad. Es decir, de hecho, el péndulo es la figura que mejor lo expresa, ¿no? Aquí se mueve y entonces el espacio va yendo de un lado al otro, ¿no? Son los opuestos. Pero cuando consigues neutralizarlo, entonces se produce el equilibrio. Desaparecen los opuestos y, por tanto, desaparecen los contrarios. Y este es uno de los aspectos primordiales que nosotros trabajamos aquí. También tenemos un área de bioresonancia cuántica, de manera que una persona en 2 minutos podemos saber cómo están todas sus estructuras, cómo están todos sus órganos, todo su cuerpo, sus emociones, su estado de salud, su estado energético, etcétera, ¿no? Es una evaluación que nos lleva 2 o 3 minutos. Tenemos un equipo que se llama Life Experts, que en la base de datos está en Ucrania y, como digo, es muy rápido. Y en 2 minutos sabemos exactamente qué le pasa a la persona y también lo utilizamos muchísimo para que alguien pueda tener esta experiencia antes y después de realizar un circuito de armonización
que puede llevar entre 4 y 6 horas para conseguir un estado extraordinario, ¿no? Y revertir el proceso de automatismo o de bloqueo mental o de ceguera psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? También con bioresonancia hay un Quantum SEO que es muy avanzado y además tenemos aquí la última versión y también se hace terapias directamente. La facilitadora de esto hace terapias directamente con ello, ¿no? Y ya pues, ¿qué os puedo contar? Más o menos que os he estado contando ya todo. Bueno, en la sala de armonización grande tenemos 4 figuras de 3 metros cada una. Una es un icosaedro, que es la figura de un sólido platónico, que es la figura del agua, en el que tratamos las emociones y los sentimientos. Muchas personas esto afecta muchísimo, ¿no? Porque es cuando una persona se queda un poco en el aire, no sabe muy bien qué sentir, qué no sentir, por qué emociones llevarse o no llevarse, etc. Y esta figura la tenemos en una camilla, una pirámide, y encima de la pirámide está el icosaedro y se consigue un estado de paz y de relax y de equilibrio y de armonía y de serenidad maravilloso, ¿no? Luego también tenemos un cubo octaedro de casi 3 metros también y que es el cubo octaedro, es la figura de Arquímedes que decía antes, que es un reestructurador energético por excelencia, tiene dos cuadrados, 4 rombos y 8 triángulos y es una experiencia fantástica. Luego tenemos también en camilla y también con pirámide y siempre ponemos los emisores de nanofrecuencias. Y luego tenemos una doble pirámide, una pirámide de 2 metros con una pirámide de 3 metros encima y una cama de nanofrecuencias que es en la que la habéis visto ahí antes, la sesión de antiestrés. Y la doble pirámide lo que hace es favorecer el estado neutro de conciencia, ¿no? Nosotros, las personas en general, tenemos muchas tendencias a gustar o no gustar, esto sí, esto no, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando encontramos el estado neutro de conciencia, no nos identificamos con nada. Y entonces sentimos todo, vemos todo desde el punto de vista energético y no desde la dualidad, bueno, malo, alto, bajo, etcétera, ¿no? Y eso es una experiencia extraordinaria que podemos encontrar en la doble pirámide. Por último, en la sala de armonización tenemos también un dodecaedro de 3 metros, es muy grande, tiene una cama grandísima y esto lo utilizamos para hacer armonización de parejas. Entonces ponemos a un chico y una chica que sean pareja, les hacemos previamente lo que es el lavado del biocampo energético u otras cosas, depende de lo que se acuerden, y luego ahí están los dos con nanofrecuencias envueltos y les dejamos 1 hora y media. Y bueno, han pasado cosas increíbles. Por ejemplo, una boda que hice una vez y que el hombre y la mujer, los dos se encontraron a la vez en el campo astral. Imaginaos, es una cosa extraordinaria, ¿no? Y pues esto es todo. Me ha dejado Carlos aquí y yo estoy hablando y no sé si es un monólogo un poco aburrido para ustedes o no. Pero bueno, en cualquier caso, que sepan que existe esta alternativa en Zaragoza, que es un spa-ocio cuántico, y que es una apuesta por la vía vibracional para restaurar el equilibrio y el bienestar en las personas. Y no tienen nada que ver con la vía química o de otras vías que hay, que pueden ser buenas, malas o regulares. Y esta es nuestra apuesta, y creo que esta es una apuesta de futuro, porque si pueden ver, como les decía antes, en YouTube o en Instagram, las experiencias que hay son muy enriquecedoras y muy auspiciadoras de encontrar vías de desarrollo extraordinarias, ¿no? Y no sé qué más contarles. A ver si se me olvida algo. Claro, tampoco me pueden hacer preguntas porque no están aquí. ¿Qué más os puedo contar? Sí, les voy a contar algo muy bonito y es que hemos hecho un acuerdo con Ars Mística, que es una escuela también vibracional donde han descubierto la frecuencia cuántica de sanación.
El otro día vinieron aquí 2 maestros de esta escuela y fue algo absolutamente inesperado, no tenía ni idea de esto, la verdad. Y estuvieron toda la mañana aquí, vieron todo eso, les encantó, por supuesto. Nos fuimos a comer y al volver llegó otro amigo que venía de Barcelona, ellos venían de Madrid, y nada, nos juntamos aquí, se cayeron muy bien. Y cuando le ve caminar al que venía de Barcelona, el maestro de esta escuela le dice, oye, tú tienes un problema en las piernas. Y le dice, sí, le dice el otro, sí, el de Barcelona, sí. Le dice, ven, que te vamos a arreglar. Lo pusieron en una camilla, además en el icosaedro, boca abajo y con las manos sin tocarle. Primero demostró que los pies los tenía mal, no estaban alineados. Y después, sin tocarle, fue diciéndole todo lo que le pasaba y el paciente, el que venía de Barcelona, de todo lo confirmaba que sí, así es, eso. Bueno, el caso es que le solucionó el problema, luego los pies estaban bien alineados, él salió de la pirámide, del icosaedro y estaba anonadado, sorprendido, lo bien que se sentía. Bueno, hasta llevaba una placa de titanio, tal, o sea, él estaba mal. Bueno, pues estaba encantado y ellos vienen el 28 de mayo, es decir, este viernes, no el siguiente, a dar una charla gratuita sobre la frecuencia de sanación cuántica y van a hacer 14 demostraciones gratuitas a personas durante la charla. Así que si pueden venir a Zaragoza el viernes 28 de mayo a las 6 de la tarde, pueden ser unas personas agraciadas. Me pueden comunicar a través de Instagram o a través el correo electrónico, es armonícese@gmail, repito, armonícese@gmail, pero en Instagram lo encuentran poniendo espacio cuántico. Y me dicen, y yo les reservo una plaza para que sean una de las personas que tengan una demostración gratuita de una terapia energética sin tocarles. Es impresionante. Y luego van a hacer cursos de formación. O sea que si alguien también está interesado en formarse en esta vía, pues está extraordinario. Y bueno, pues lo dicho, y no sé más, que creo que voy a terminar de un momento a otro. Sí, efectivamente. Y no sé, claro, es que no sé más que decirles. Bueno, por otra parte, ya que estamos aquí, tengo unas geometrías fantásticas para hacer ejercicios de armonización solos. Les sirve para fijar el cuerpo mental y que sientan lo que es la energía de su ser, ¿no? De su campo energético y luego de su ser. Y pues aquí todo va por esta vía, ¿no? Todo es vibracional. Y como les digo, también podemos ayudar a una persona en el sentido de orientarle en la alimentación, orientarle en los hábitos, porque hay muchos problemas de la salud tienen que ver con los hábitos, ¿no? Por ejemplo, poca gente es consciente de que el metabolismo se basa en el sistema endocrino y el sistema endocrino tiene varias glándulas desde la hipófisis hasta el intestino delgado y esas glándulas tienen función de noche y función de día. De manera que si haces trabajar al sistema endocrino por la noche con los formatos y las tendencias del día, es decir, pues entonces el organismo se va desequilibrando. Esas personas que trabajan mucho de noche, como son, por ejemplo, panaderos, vigilantes, en la hostelería, gentes que tienen que vivir mucho, trabajar de noche, pues esto les afecta mucho. Pero también, por ejemplo, otra cosa que afecta mucho al metabolismo es cuando se come por la noche, se come pesado por la noche, se come tarde. Eso es nefasto porque el metabolismo tiene que trabajar de noche como de día y entonces una de las funciones principales del metabolismo de noche es limpiar la energía, recuperar la energía. Y si le hacen trabajar, entonces no puede recuperar. Y cuando se levantan por la mañana, se levantan cansados, están atontados,
no tienen ganas de nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas orientamos también a las personas que vienen aquí. Es un equipo creado por la Politécnica de Valencia y tiene 18 programas para tratar todos aspectos que limpian el organismo, ¿no? Cada programa tiene frecuencias maestras de cómo un órgano, un sistema o una estructura debe de funcionar y estas frecuencias maestras lo que hacen es, al entrar en el organismo, activar las frecuencias originales de cada una de las partes del cuerpo para que las frecuencias inarmónicas se vayan, ¿no? Y las frecuencias inarmónicas pues son toxinas, ácido úrico, etcétera, etcétera, todo este tipo de microorganismos que bloquean el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las grasas saturadas, estados de mucho azúcar, todo esto lo trata el drenaje linfático y las experiencias son tremendas y sale auténtica porquería, como pueden ver ahí, por los pies. Las personas, el organismo vuelve poco a poco a recuperar su funcionamiento original y también las gentes salen con mucha más calidad mental, más liberados, con más energía, más alegres. Antonio, yo soy de explicar el sistema linfático diciendo como que fuera una especie de sistema circulatorio, valga la redundancia, paralelo relacionado con el sistema inmunológico y con cierto parentesco, o al menos con cierta comparación, metáfora que se podría hacer analogía, con la sangre venosa, que es la que transporta desechos justamente, en contraposición de la sangre arterial, que es la sangre limpia, pura y la que nos va a oxigenar. ¿Es más o menos correcta esta explicación del sistema linfático? Sí, porque son las glándulas endocrinas las que eliminan las toxinas de la sangre y las evacúan a través de las venas que tú dices. Y también porque el sistema endocrino se limpia y se regenera, recupera vitalidad y entonces se pone más activo. Muy bien, Antonio. Estamos ahora por aquí. Bueno, esta es una posición que es un dodecaedro. La cama es una cama de 2 metros, 2 por 2 creo que es, o 2 por 1,80. Y ahí es para parejas. Esta figura puede ser para una persona, pero también es para parejas. El dodecaedro es la figura geométrica que representa el éter y el ADN. Digamos que el éter es la contrapartida energética que da soporte a todas las estructuras del universo. Y el ADN es, a su vez, la contrapartida biológica del éter. Porque en el ADN están todos los procesos biológicos incorporados y los procesos evolutivos. Es un mapa de gestión de los organismos, ¿no? Entonces, en esta figura está preferentemente dedicada para abrir los sentidos internos. Sentidos internos como pueden ser, por ejemplo, la visión, la telepatía, este tipo de sentidos internos, ¿no? Y también la utilizo para parejas y he tenido varias experiencias en las cuales las parejas con un proceso previo de armonización, ahí incluso llegan a encontrarse en el plano astral. Ah, increíble, Antonio. Sí. En Barcelona. Algo que debe andar más o menos hacia adentro, ¿no? Sí, claro. Interiorización puede suceder en cualquiera de las posiciones, de geometría con nanofrecuencias, porque, como les comentaba antes, las nanofrecuencias lo que hacen es hacer que las moléculas de agua vuelvan a su posición original, a su estructura original, que se llama coherencia cuántica, y en ese estado el ser siente una liberación tremenda y una conexión cósmica extraordinaria. Esto les permite tener experiencias fabulosas, máxime cuando están dentro de 2 pirámides, como es, por ejemplo, el caso, donde el estado de energía neutro se abre completamente y permite que una persona pueda navegar por su interior de una forma extraordinaria. Sincronización de los sentidos. A ver, ¿en qué andamos por aquí?
Bueno, esta es una experiencia en la que primero identificamos el color que a la persona le va, ¿no? Le ponemos los 7 colores, es es este tipo de ¿ves? Aquí tenemos los 7 colores, no sé si se ven. Y entonces primero lo ponemos, a ver, ahí. Ah, ahora sí. Ahí está. Perfecto. Primero lo ponemos en el consciente. Le ponemos los 7 y le digo que elija uno. Después cambio la posición, le tapo los ojos y le digo que elija uno. Su color suele coincidir ambos, pero el color que le vamos a poner es el que ha elegido con los ojos cerrados. Y ese color le ponemos un baño de color. También ponemos un aroma esencial que vaya con lo que nosotros sentimos que para él es adecuado, ¿no? Luego ponemos los emisores de nanofrecuencias y también minerales. Y por último luego ponemos unas frecuencias musicales y activamos un diapasón de cuarzo o cuencos tibetanos o algo similar para que generar una vibración que haga que todos los sentidos externos se sintonicen, se alineen y se armonicen. Y ya la parte final, antes de dejar a la persona en ese estado, por supuesto está dentro de una figura geométrica, como veis ahí, puede ser una pirámide o tenemos también un hexaedro para esto o 2 pirámides que también tenemos para esto. Y entonces, con el fosfeno, le ayudamos a que su interiorización sea mucho más profunda y tenga contacto psicoemocional con todas sus células. Y le ayudamos a practicar el agradecimiento a las células por darle el soporte físico a la persona, ¿no? Entonces esto, las personas entran en un estado maravilloso, sus sentidos externos se armonizan, se sincronizan y eso permite que puedan sentir los internos, ¿no? Puedan abrirse los internos. He tenido experiencias maravillosas con esta vía. ¿Podrías contar una, Antonio? Pues sí. Una experiencia que tuve fue con unos franceses que conocí, que una de ellas le hice una experiencia de armonización de propio. Un amigo me dejó hace tiempo, me dejó un consultorio aquí en Zaragoza. Y al salir de la experiencia de armonización, ella se queda parada así y me dice: Antonio, me siento otra. Y ese fue el principio de la gestación de lo que hoy es el espacio cuántico. Porque esos franceses les hice a los 4 sesiones de armonización de los sentidos que me dejó un centro, una chica de La Muela, cerca de Zaragoza, y a los 4 les hice las experiencias estas. Y especialmente la chica que le había hecho la experiencia, que se llama Clarice, es que saltaba, o sea, casi levitaba haciendo esto. Todos quedaron impresionados y estas personas me han ayudado económicamente a poder crear este espacio cuántico. Antonio, mencionaste un par de veces al pasar el fosfenismo, es algo que tuve la oportunidad de experimentar. Nuevamente, amigo Tony mediante, esta mágica técnica que nos activa el cerebro a nivel profundo, estimulándolo con luminosidad y ejercicios que tienen que ver con sincronizar ciertos movimientos con la luz y bueno, y cosas que ya dejamos en tus manos para que nos expliques más técnica y detalladamente. Ok, es que para mi trabajo, lo que hago con el fosfeno es, como te digo, ayudarles a gestionar la gama de luces para que con esto, desde la glándula pineal, transmitan a todas sus células unas sensaciones de cordialidad, de agradecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que les ayuden a sentir el estado de unicidad. Es decir, las personas vivimos a espaldas de nuestras células, no somos conscientes de ello. No reparamos en ello, ¿no? Y sin embargo es la parte más minúscula que da soporte a toda nuestra energía vital. Pero ¿cómo le explicás a la gente, que yo un poquito anticipé,
cómo es una lámpara de fosfenos y más o menos, en sentido general, cómo opera. Es que tal como desde lo superficial, digamos, desde lo descriptivo. Una lámpara de tal y cual característica. Yo tengo dos tipos de lámparas de fosfeno. Una la utilizo para unas cosas y otras para otras. Pero básicamente, vuelvo a repetirte, es ayudarle a percibir la gama de luminosidad que va a haber dentro, que no la ve fuera, y a utilizarla para relajarse, para cambiar su subconsciente, ¿no? Sus bloqueos subconscientes. Esto es tal como la utilizo. Yo también tuve en alguna oportunidad testimonios de, especialmente aplicado a niños, la velocidad increíble de aprendizaje que parece que puede llegar a generar la práctica claro, de fosfenismo, algo casi inimaginable. Claro, consigues que las neuronas trabajen más en cooperación, ¿no? ¡Epa! Ahí estamos. Ok, nosotros tenemos diferentes circuitos de armonización. Este es el básico, cuesta 99 euros y ahí pone figuras geométricas para limpiar el campo el biocampo y biocampo energético y evanescente, pirámide de nanofrecuencias, que es la armonización psicoemocional. Luego, que es la campana esa que ven ahí de nanofrecuencias, es para producir una experiencia de inversión de los sentidos, es decir, la neuromodulación esté en estado teta o alfa o delta y después ya la sesión de interiorización en una camilla con una pirámide y emisores de nanofrecuencias. Muy bien, Antonio. Tenemos aquí algún par de demostraciones visuales, digamos, apoyadas en las explicaciones de Antonio. Bueno, este es otro circuito de armonización con algunas variantes, ¿no? No tiene más... Al leerlo cualquiera lo puede ver, pero a priori una persona que no conoce esto no puede distinguir, ¿no? Entonces, pero son variantes del mismo concepto. Lo que trabajamos es desde diferentes puntos la energía para que la experiencia de interiorización sea muy profunda y muy completa. Y, por tanto, su equilibrio sea manifiesto, ¿no? Esto suena más que interesante. A ver, casos complejos, enfermedades raras, como dicen algunos. ¿De qué trata esto de circuito de iniciación para casos complejos? Ok, este es el circuito más completo. Primero hacemos una bioresonancia cuántica y en 2 minutos sabemos exactamente qué es lo que le pasa a la persona, qué problemas tiene, porque el LifeXpert se conecta inmediatamente a una base de datos de Ucrania donde llegan de todas partes del mundo de muchos años y nos viene el análisis inmediato, ¿no? Entonces, podemos saber cuál es el punto de partida y además nos sirve para que la persona pueda comprobar el antes y el después de un circuito de armonización complejo. Y aquí nos atrevemos con cualquier cosa, sea lo que sea que le pase a la persona, y es una experiencia que puede durar mínimo 4 horas, puede durar 6 y 7 horas. O sea, pero sale transformada, ¿eh? Antonio, le damos lugar, como nunca dejamos de hacer en los directos de la Caja de Pandora, a al menos algunas preguntas de nuestra gente. Ok. A ver, Rafael Camacho, apellido mexicano, si los hay. ¿Cómo saben que una figura les da una frecuencia determinada? ¿Es en base a su tamaño? Esto es para vos, Antonio. Ok, cada figura tiene un arquetipo energético diferente. Y los arquetipos energéticos tienen unos patrones onda, que esto es lo que induce a las frecuencias de la persona. Cuando la figura es más grande, es más potente el arquetipo y entonces el impacto es mayor, la capacidad de armonización es mayor. Luego, dependiendo de la figura, el arquetipo inducirá hacia un aspecto u otro, ¿no? Como he dicho antes, si es un icosaedro hacia emociones y sentimientos, si es un hexaedro hacia anclarse, a tocar tierra, a estructurarse, si es un tetraedro a mejorar su capacidad de transformación del pensamiento y de las emociones, si es un octoedro a abrir vías de comunicación, abrir posibilidades,
y si es un dodecaedro, a abrir los sentidos internos. Si es un cubo octaedro, pues lo que va a sentir es cómo se reestructura su energía y se encuentra de maravilla, ¿no? Y así, cada figura geométrica tiene un heptacubo, por ejemplo, está asociado con la transformación crística, o sea, es una figura que te puede llevar al paraíso, ¿no? Dijiste heptacubo, vendría a ser de 7 lados. Heptacubo. 7 cubos. Sí, por eso entendimos bien, hepta de 7. Sí. Muy bien, Antonio, tenemos... Es una cruz. Ah, una cruz sí, de 7 lados, ¿cómo sería eso? Tiene 4 cubos y 2 a los lados, hacen la cruz. Claro. Claro, sí, quizás lo pensábamos como una figura y no como la reunión de 7 figuras. Tenemos otra pregunta que está por... Acá está. Hola a todos, ¿cómo sabemos que la glándula pineal está activa? Esto solo lo puedes saber por las sensaciones. Ahora, es distinto el comportamiento de la glándula pineal de día que de noche. Porque de noche puedes, si te concentras en la glándula pineal, si la sientes, puedes tener experiencias interiores fantásticas. Y por el día lo que te permite es generar un estado energético que te inhibe de estados físicos de tu alrededor. Es como si transformases tu vibración y pudieses andar a través de lo de demás, ¿no? Algo así. De hecho, en la época que trabajaba con la glándula pineal de forma intensa, nos juntábamos varias personas y todos desaparecíamos. A ver, Antonio, no podés seguir de largo. Después de decir eso, tenés que contar algo más. Muy interesante. Que es más que interesante lo que dijiste como para que merezca alguna explicación más. Como que desaparecíamos. Claro, estábamos reunidos y todos nos quedábamos en el campo astral y el cuerpo físico no se veía. Y nos movíamos. Pero claro, es que sobre esto hay tanto que contar, pero parece mágico, ¿no? O sea, entonces, magia. Por eso te dije, ¿no? ¿Por qué no te detenés un poquito? O sea, en principio, claro, en principio fue un trabajo para entrar en astral. Y una vez que tengo entendido, una especie de encuentro astral, la cosa partía desde ese lugar. O sea, sintonizábamos a la glándula pineal y adquiríamos un estado vibratorio que el cuerpo desaparecía. Entonces nos veíamos el astral. De hecho, me acuerdo que había una chica que se pintaba los labios de rojo porque si no, no la veíamos. Y solo se le veían una luz y los labios rojos. Pero eso eran prácticas de aprendizaje, ¿no? De descubrir. O sea, es que hay un dicho que dice, el que a los 18 años no es comunista es que no tiene corazón. Y el que a los 40 años sigue siendo comunista es que no tiene cabeza, ¿no? Pues algo así, ¿no? O sea, si no experimentas cuando tienes la vida por delante y entonces que después no vas a estar caduco, ¿no? Vas a estar duro, vas a estar bloqueado, ¿no? Antonio, una última pregunta de nuestra gente y vamos cerrando nuestro ya sí definitivo espacio de programa dedicado a armonía psicoemocional, nanofrecuencia y el espacio cuántico producido por el mismo Antonio allí por Zaragoza. Entonces aquí, buenos días Perú, buenos días China. También trabajan con mandalas, gracias. Hola, exactamente no trabajo con mandalas. Trabajo más con geometría realizada por expertos. Una geometría muy especial, como por ejemplo la que veis aquí, ¿no? Detrás. Tengo muchas geometrías, ¿no? Por ejemplo. Sí. Cuidado que no se nos rompa la geometría, Antonio. Uy. Nada, no pasa nada. Bueno, tengo un incendio y acaba de haber un terremoto. Quiero decir que trabajo con muchas geometrías, ¿no? Y, por cierto, la persona de Perú, estas prácticas se las hacía en Perú, ¿eh? En los Andes. Muy bien. Me fui a caminar por los Andes solo.
El masaje cuántico, mire, no me acordaba, lo realizo con 2 emisores de nanofrecuencias grandes, de los de 12 centímetros y medio, y lo que hago es pasarlo por el cuerpo muy despacio y sobre todo por las zonas más importantes, que son la columna, los chakras, y produce un efecto increíble. Una relajación profunda, es extraordinario. Y eso ha sido un descubrimiento ocasional, ¿no? De una forma, algo muy espontáneo que me sucedió en una feria en Barcelona, que pasaban en Magic, en Barcelona, pasaban dos chicas, a una la conocía, a la otra no, y a la que no conocía le dije, si quieres te puedo ayudar a sentirte mejor. Y ella se quedó así mirándome como diciendo, pero este tío, ¿qué dice, no? Y la otra, como sí me conocía, le dijo, sí, sí, me movió así la cabeza y dijo, sí, sí. Y entonces ella dijo, bueno, bien, y cogí 2 placas, me surgió así, y empecé a hacerle así en la cabeza, y luego en el timo con las suprarrenales, y en ese momento le digo, pero ¿por qué dejas que ese hombre te haga sufrir tanto? Pero fue algo instantáneo, y empieza a caerle las lágrimas, les digo, tremendo, ¿no? Y luego se hizo una sesión de armonización y conectó con su madre que estaba trascendida, fue una experiencia fantástica. Pues entonces el masaje cuántico lo hago con 2 emisores de nanofrecuencias por el cuerpo. Eso lo bueno que tiene es que se abren los dominios de coherencia cuántica en el agua del cuerpo, claro. Y eso produce una sensación que te salen, todos esos bloqueos que tenías, te salen, y eso es lo que me permitió interpretar lo que a ella le sucedía, ¿no? Muy bien, Antonio. A ver, esta imagen es un poquito más grande, nos va a tapar un poquito, pero seguimos resistiéndonos a usar el compartir pantalla, salvo para páginas web. Okay. Así que, Antonio, esperamos ahí tus comentarios, que es obviamente una placa final. Esta es el área de abajo, donde hay unas 13 figuras geométricas, y también hay un área para hacer prácticas de yoga, de otro tipo de sesiones, como puede ser, por ejemplo, autoestima, risoterapia o cosas así. Y también para charlas, ahí es donde vamos a hacer el sábado 28 la terapia de sanación cuántica, la frecuencia de sanación cuántica. Y bueno, y luego ahí pone los servicios que hacemos: sesión antiestrés, armonización psicoemocional, estados de neuromodulación alfa-teta, delta, activación de la glándula pineal, interiorización profunda, limpieza del biocampo energético evanescente, limpieza del organismo por dentro, que es el drenaje linfático, masajes ayurvédicos y otros, espalda y columna, que es la de la camilla con la manta de nanofrecuencias, de amatistas y infrarrojos, y luego bioresonancia cuántica. Y también hacemos sesiones de armonización con sonidos armónicos, cuenco de cuarzo, baños de gonf y cuencos tibetanos. Esos son, en síntesis, los servicios que aquí hacemos. Y otra vez se nos ha ido Carlos. Vaya sesión, ¿eh? No, Antonio, no fuimos. Ahí no salimos para, digamos, que quede ahí la imagen muy lo bien. Más sola ella posible, solamente por ahí con un poquito de cara de Antonio, ahí por un costado. Y bueno, en eso estamos. Espero que se hayan divertido y esto extendido a Antonio y a la gente en su conjunto. Bueno, ha sido una experiencia completamente original, diferente, y menos mal que ha habido humo, pero no se ha quemado nada. No se ha quemado nada. Sí, en realidad hubo un pequeño incendio doméstico, pero nuevamente, este es un edificio demasiado reducido y decidieron luego resolver el problema, evacuarlo y que se ventile durante un rato lo más prolongado posible. Así que en eso estamos, Antonio. Muy bien. Moritano, y aquí ponemos un banner nuevamente con tu página web, armonizarse.com. Entonces, nuevamente, en tu web, obviamente, está todo lo relativo a tu información, a nanofrecuencias primigenio, al espacio cuántico de Zaragoza y todas tus vías de contacto. ¿No es así, Antonio? Sí, así es. Muy bien.
Bueno, muy bien. Antonio, será hasta el próximo encuentro y espero que Gracias. hayas disfrutado, al igual que nosotros. Disfrutado y Bien. aprendido. Saludos a todos, encantado. Un saludo.